Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Espero hayan pasado una excelente semana en esta semana que acaba de pasar. De ayer mañana estamos empezando otra semana y ya también estamos acercando al fin de mes, ¿verdad? Fin de mes y entramos al mes patrio. En septiembre se vienen muchas fiestas. Pasando este mes, septiembre, noviembre, octubre también, y luego diciembre ya pura fiesta después. ¿Ya? En septiembre es 16, el grito de independencia, en octubre la raza, ¿ya? En noviembre la revolución, se festeja la revolución. Diciembre, pues ya sabemos que empiezan el tiempo de fin de año, y bueno, se acabó el año, 24 y empezamos al 25. Qué rápido, ¿ah? La verdad es que este año a mí no se me va a olvidar nunca. Extraño a mi mamá. Claro. La extraño mucho. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para empezar. Bendito Dios, Padre Santo, damos gracias en este día, Padre Santo, que tú nos permitiste ver esa luz del nuevo día, dar inicio a este domingo, Padre Santo, donde tenemos un compromiso, una cita contigo, Padre, para venir a escuchar tu palabra, para estar delante de tu presencia, Padre Santo, por medio de nuestra adoración, nuestro canto, lectura de tu palabra, el estudio de ella y la predicación, Señor, que se va a compartir hoy, Señor, que todo ocurra para la gloria de tu nombre, Señor, y que nosotros salgamos instruidos, enseñados, adiestrados, llenos de esperanza, de esta fe que sigue creciendo más aún, Padre, al ir acercándonos al tiempo en el cual, Padre, tú nos has preparado para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos esta bendición de poder estar congregados en tus hermanos que vengan en el camino, Señor, dice su camino, ábreles el camino, Señor, para que lleguen con bien y disfruten también de tu palabra, disfruten de tu adoración, Señor. Permite que la gente que escuche este video y lo vea, Padre Santo, sea de bendición para sus vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues estamos considerando el libro o la carta a los Romanos, ¿sí? Y estamos empezando, ya vimos la introducción, la dedicatoria, quién lo escribió. Pues no cabe duda que podamos decir que quién lo escribió, porque en su introducción ahí dice que es el apóstol Pablo, ¿no? Y estamos entrando en una situación, se va adelantando más al plan y el propósito por el cual fue creado o fue hecho esta carta, ¿sí? Y la vez pasada, hermanos, analizamos solamente dos versículos, los versículos 16 y 17. ¿Por qué nos apartamos solamente estos dos? Porque es el fundamento de la fe, hermanos, como dice aquí. Pablo dice aquí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice que no se avergüenza? Ahí da la respuesta, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Ese es el por el cual el apóstol Pablo fue llamado, para llevar el mensaje, algunas nuevas de salvación, ¿sí? El mensaje
de salvación, de la reconciliación que tenemos o que alcanzamos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto es de muy importancia, hermanos, porque a veces nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús, o más bien no lo entendemos. Quizás por eso no se valora, porque no se entiende, ¿verdad? Porque si lo entendieran, se valoraría, ¿verdad? Y eso es una situación complicada y difícil, hermanos, porque al no reconocer este hecho, pues, ¿dónde queda nuestra salvación? ¿Sí? Fíjese que el hombre, hermanos, hablando sobre la salvación, siempre ha buscado la forma de acercarse a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos con la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Sí? El hombre, por ¿cómo podemos llamarle? ¿Instinto? No podemos llamar un instinto porque no somos animales, ¿verdad? Más bien es nuestro deseo, nuestra pasión, nuestra necesidad, así como el vivir, como el respirar, como el comer, el dormir y otras necesidades básicas. Una necesidad básica del ser humano es tener un acercamiento a Dios, ¿sí? Bueno, aquí hay un punto, mire. ¿Por qué el hombre siempre ha tenido la necesidad de acercarse a Dios? Por la naturaleza o por la necesidad espiritual que hay en el hombre. ¿Sí? Por ahí se dice de que los dioses no se criaron, sino que el hombre crea a los dioses. ¿Sí? ¿Por qué? Pues precisamente por esa necesidad espiritual que hay en cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Muchas veces nosotros juzgamos o criticamos a las personas que, y no es correcto, ¿no? Pero vamos a un ejemplo, a los que adoran la muerte, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Por una necesidad, ¿no? Los santeros que empiezan a adorar, ¿por qué lo hacen? Por una necesidad, ¿no? Nada más que desafortunadamente lo hacen de una manera equivocada. Lo hacen de una manera equivocada porque esa necesidad que hay en el alma de ellos, empiezan a buscar cosas sobrenaturales, cosas que en lugar de que les sea una bendición, pues atrae cosas malas, ¿no? Entonces, sí por eso es que el hombre siempre ha buscado tener esa intimidad con Dios. Ahora, otro punto muy importante también es de que en Génesis lo vemos, ¿no? Cuando Eva y Adán pecaron, fue Dios quien buscó al hombre. Porque no fue Adán quien buscó a Dios, ¿no? O sea, son dos puntos que se podría decir que se contradicen, pero analizándolo bien, no, sino que ahí en el huerto del Edén, Adán ya pecó, Eva ya pecaron, ¿no? Entonces, ¿quién fue a buscar al hombre? Dios, ¿no? Cuando dice que se paseaba el Señor en el huerto del Edén y llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le contestó Adán? Porque tuve miedo, porque estaba desnudo, ¿no? Y ahí empieza la plática de Adán con Dios, ¿no? Y le pregunta a Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ella empieza a contestarle. Entonces sí es cierto, o sea, siempre ha sido una necesidad, hermano, del ser humano, ¿no? Y aquel que diga que es ateo y todo eso, pero al final de cuentas también tiene una necesidad espiritual, por mucha cultura que tenga, ¿no? En el aspecto de estudios y todo eso, simple y sencillamente siempre el hombre es, pues como dice en Apocalipsis, ¿no? Desventurado, ¿no? El hombre que es desventurado porque no tiene esa intimidad, esa relación con Dios, ¿sí? Y esa es la necesidad que todo ser humano tiene. Y cuando hablo de hombre me refiero también incluyendo a la mujer, ¿no? Que todos tenemos esa necesidad. Sí, hermano, gracias. Sí. Bien, entonces, hermanos, gracias. Sabiendo que esta necesidad que tiene el ser humano, a veces el hombre la ha buscado de diferentes maneras. Y en este capítulo, más adelante, no voy a profundizar ahorita porque más adelante el apóstol Pablo expresa cómo se ha desviado. A lo mejor no da tiempo a llegar a esa parte porque
¿Mandé? Vamos a un paso, ¿no? Sí. Ahí tiene el chaleco. Ya tengo, muchas ¿ya? gracias. Ya. No quiero llegar a hoy a esa parte de cómo el hombre se ha desviado, porque son varios versículos, pues dice, me estoy yendo con calmita, con calmita, sí, para que entendamos bien, y si ustedes comentan y eso, pues se nos aporta el tiempo y no pasa nada, ¿no? Sí, para eso estamos, para comentar y si tiene alguna duda también para resolverle ese tipo de cosas, pero eso no me preocupa avanzar mucho, ¿no? Es como se vaya dando el tiempo hasta donde el tiempo nos permita avanzar, ¿sí? La cosa es que se vaya entendiendo bien, porque este libro o esta carta tiene mucha profundidad, hermanos. Entonces no vamos a correr, vamos a ir despacito, ¿sí? Y entonces estamos viendo que el hombre tiene la necesidad de Dios, pero lo ha buscado, ¿sí? Y les quería comentar con relación a la salvación, ¿sí? Hoy mucha gente trata de vivir bien en este tiempo. ¿Ustedes conocen a alguien que quiera vivir mal? Solamente los que están, pues, tienen alguna adicción. Y la adicción los tiene medios cegados de su entendimiento. No se dan cuenta de lo que están haciendo. O si se dan cuenta, es difícil salir de esas garras de la adicción, ¿sí? Pero lo que se dan cuenta, todo lo que hace la gente es vivir solamente el hoy y ahora, sin empezar en el más allá, o sea, en la muerte, que después de la muerte, aunque sí especulan la muerte, pero me he dado cuenta que muchos pues no creen en algunas de la salvación. Dice que nadie lo sabe, que nadie ha muerto, regresado de la muerte para que nos diga, y cosas así, ¿no? Bueno, se lo digo porque a mí me han comentado eso algunas personas, ¿sí? Pero la mayoría de la gente se dice, porque hay que disfrutar la vida hoy, porque mañana pues no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pero se enfocan tanto en eso que se olvidan lo que va, la relación que hay en Dios, y quieren cubrir esa necesidad, porque todo ser humano tiene la necesidad de Dios, o a veces no la identificamos, ¿sí? Y se lo digo porque yo también, como todo hermano, también tiene necesidad de Dios, pero yo no la identificaba, no sabía, porque a veces me sentía triste, me sentía que me faltaba algo, no me sentía a gusto, a veces se presentaba algo en mi vida pues importante, que yo consideraba importante, y lo esperaba con anhelo y dice, ya va a llegar este día, va a llegar esta fecha. Llegaba la fecha y después de la fecha me seguía sintiendo igual, así, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo no encontraba una respuesta a esa situación hasta que llegué a los pies de Jesús. Llegamos todos a los pies de Jesús y esa necesidad fue satisfecha, y ese vacío que sentíamos fue llenado por el Espíritu Santo, sí, porque no había otra cosa, hermanos, que pueda ocupar el Espíritu Santo, porque esa fue diseñado específicamente para eso, ¿sí? Bueno, aquí hay un punto muy importante, igual, dice la palabra en Eclesiastés, que ahorita ha tocado usted el tema, ¿no? Acerca de que hay que disfrutar. Yo disfruto la vida, yo sí la disfruto, ¿no? Y cuando hablamos de disfrutar la vida no se refiere a un aspecto de vicios, no se refiere a un aspecto de vivirla en otras cosas, ¿no? Nosotros como cristianos disfrutamos la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como usted dice usted, ¿no? Sabemos que, ¿cómo puedo yo disfrutar la vida? A veces llego cansado de trabajar y a veces, como se dice, ¿no? Me como un plato de frijoles con sopa y me saben a gloria, ¿no? Entonces, ¿pero quién hace eso? Precisamente de lo que acabo de decir, tenemos al Espíritu Santo en nuestra parte, ¿no? Y en ese momento no necesitamos otras cosas más que la presencia de Dios lo llena todo, ¿no? Y ese es disfrutar la vida. Yo me puedo ir con mi esposa, no sé, a cualquier pueblito por ahí,
y disfrutamos sin necesidad de andar ahí tomando, fumando o cualquier otra cosa, pero estamos disfrutando de la creación de Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque precisamente tenemos al Señor que es la felicidad, ¿no? Y para mí la verdadera felicidad no es en tener montones de dinero. La verdadera felicidad es la paz, la tranquilidad que uno tenga en el corazón, ¿no? Y como está bien lo decía usted, ¿quién vino a llenar esa intranquilidad? ¿Quién vino a llenar ese vacío en el corazón de nosotros? Dios. La presencia de Dios es lo único. El Espíritu Santo. Gracias, hermano. Sí, bueno, yo me refería a disfrutar de la vida en cuanto al mundo. Ajá. Nosotros estamos agradecidos porque Dios nos ha dado la vida. Bueno, yo en mi caso, yo creo que también ustedes, ¿no? Y disfrutamos la vida sirviéndole a Dios, siendo gozosos. Pero ¿quién no disfruta un amanecer o un atardecer, ¿no? Ver las montañas, bueno, aquí está un cerro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, allá donde yo vivía hay más vegetación, está muy cerquita al campo, ¿no? Está el aire más fresco. Entonces, yo cada que voy y veo eso, por ejemplo, el tipo de lluvias, está todo verde y se ve muy bonito. Se ve muy bonito, ¿no? Y eso me llena de gozo porque pues veo la obra de Dios y que lo hizo para nosotros, ¿no? Hoy en la semana les mandé un video de como paisajes de cascadas y animales y cosas hermosas que Dios hizo para nosotros, ¿no? Y sin embargo, personas piensan que Dios no existe, ¿no? Y ven las maravillas y Dios para ellos no existe, ¿no? Pero bueno, es su punto de vista. Entonces, el punto es, hermanos, a lo que yo quiero llegar es que el punto de llegar a la salvación, la gente vive su vida de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ven a su alrededor, y para ellos es vivir la vida, ¿sí? Pero para nosotros, vivir la vida es algo completamente diferente al de ellos, ¿sí? Si ustedes van a un grupo por ejemplo, de optimistas y cosas así, ellos que enseñan los grupos de ¿cómo se llaman estos? De superación personal y cosas. No sé si algún día ustedes han ido a alguno, ¿no? Yo en algunas ocasiones en algún trabajo me mandan a leer alguna capacitación de recursos humanos y cosas así. Pues hablan de eso, de echarle ganas, esfuérzate, tú puedes alcanzar tus metas, tus logros, las demás cosas que te decidas y cosas como esas, ¿no? Y hablan del humanismo y que tú puedes y que tienes la capacidad para hacerlo, ¿no? Y de alguna manera impulsan a la gente a hacerlo, por esas prácticas motivacionales, ¿sí? Y verdad sí animan. O sea, yo no sé si ustedes han ido, pero en algunas ocasiones yo he asistido y sí animan a la gente, ¿no? Pero solamente es emoción. Se acaba 2 o 3 semanas y ya vuelven a lo mismo. Se quedó toda la energía ahí en 4 paredes. No, el hermano se va a llamar, ¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos algo que eso no se va a acabar nunca, ¿no? No se va a acabar nunca, y nosotros es lo que nos llena de gozo, que no es momentáneo, no es emocional, no es momentáneo ni emocional, es espiritual. El gozo que sentimos es espiritual y por tener principalmente una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, nuestro Creador, ¿sí? Y eso es lo que nos llena de satisfacción y gozo, y sin importar si estemos solos, si estemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, sin importarla, el saber que tenemos el apoyo de Dios, la fortaleza, el cuidado de Dios, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cuando se acabe el mundo, nosotros estamos confiados en Dios, porque también la Biblia lo dice, ¿sí? Pero la gente no, la gente no tiene esa esperanza, ¿sí? Y aquí, por eso dice el apóstol Pablo que esa es
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que tenemos que llevar a la gente. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el versículo 7 sigue hablando del apóstol Pablo del Evangelio, dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se ve revelada por la fe, o por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y les comentaba la vez pasada, no sé, este pasaje, y les dije de dónde sacó Pablo, el apóstol, esta frase. ¿Sí recuerdan? ¿En qué parte de la Biblia está citada? A ver. ¿Sí? Sí, Habacuc 2:4. Eso es. Ajá, Habacuc 2:4. De ahí lo sacó el apóstol Pablo. Y esto fue referido a los romanos, a los habitantes de Roma, incluyendo gentiles y judíos, que formaban la iglesia de Cristo en aquel entonces, en Roma. Hermanos, Sí. ¿qué capítulo dijo? ¿De cuál libro? Es el 1.17, hermano. Capítulo 1.17. ¿O qué está diciendo, perdón? Ajá, de Romanos 1:17. Sí. Bueno, entonces eso es lo que estamos considerando, pero porque aquí el apóstol Pablo mandó ese mensaje en el año, les había dado equivocado la vez pasada que les comenté en qué año se escribió. No fue en el 49, fue en el 57 en el que se escribió esta carta, el apóstol Pablo, del año 57, sí, no fue en el 49. Entonces lo aclaro para que pues todos quedemos acá en ese pequeño error, ¿sí? Bueno, pero después este texto que acabamos de leer, hermanos, fue de mucha importancia. ¿Para quién creen que fue de mucha importancia en la Reforma? Martín Lutero. Este fue uno de los textos que le movió mucho el corazón a él, porque si saben el contexto, la historia de este famoso reformador que era católico, era un no me acuerdo cómo se le llama, monje católico, y él andaba batallando con sus ideas, pensando que cómo alcanzar la salvación, cómo ser perdonado, porque batallaba con con la concupiscencia de sus deseos, sus errores, como todo ser humano. Y en lugar de ayudar a la iglesia católica a la cual pertenecía, ellos decían que tenían que pagar indulgencias, y con esas indulgencias, sin pagar económicamente, tenían un depósito donde caía la monedita de 100, ellos que cuando esa moneda llegue al fondo de ese depósito, inmediatamente iba a salir esa alma del purgatorio y se iba a ir con Dios, ¿no? Y que podía comprar la salvación, ¿sí? Y él fue una persona que estudió teología, ¿sí? Y al darse cuenta de todo esto, y por eso fue que se hace la reforma por medio de él, y este texto le sirvió como base, porque ellos pedían muchas cosas para alcanzar la salvación, pero aquí dice que por la fe solamente se puede ser salvado, ¿sí? Y esto, ¿cómo se dio cuenta? Pues al analizar, estudiar la palabra de Dios, hermanos, y de ahí para acá pues se hizo la reforma, se levantaron otros reformadores. No voy a entrar mucho en ese tema, pero surgieron muchas denominaciones. De esos reformadores surgieron varias denominaciones que conocemos como los metodistas, los presbiterianos, los luteranos, por ejemplo. Los luteranos vienen de Lutero, ¿sí? Y todavía existe esa iglesia, los luteranos. Y en fin, infinidad de otras denominaciones cristianas que surgieron en aquel entonces,
Pero hay ciertos grupos, o hay un grupo en particular, hermanos, a medida que yo estoy estudiando la historia de la iglesia, ahí en el instituto donde yo estaba, mencionan que había un grupo que existía, que se cree que venía desde Juan el Bautista, que ellos se mantenían aparte, y esto se debería conocer como anabautistas, algo así, no, espero pronunciarlo bien, y que ya existían aún antes de la Reforma, y que de ahí surgieron los bautistas, ¿sí? De ahí surgieron los bautistas, ¿sí? Eso es lo que cuentan, y que estos anabautistas pues no formaron parte de la Reforma, porque ya existían, ¿sí? Y entonces, pues es lo que se menciona ahí. Ya tenían ya estaban como, no apartados de la civilización, pero sí estaban apartados de todo ese movimiento reformado, ¿sí? Porque ya existía, ¿sí? Y ellos dicen que probablemente les vienen desde, según lo mencionan, que desde Juan el Bautista para aquel entonces, ¿sí? No se sabe exactamente bien de ese asunto, pero se cree que así surgió, así estaba, y que ese grupo no participó en la Reforma, porque ya existía, ¿sí? Bueno, esto solamente es un pequeño, bueno, para que pues, si no lo sabían, yo tampoco lo sabía, pero es lo que comentan, ¿no? Yo no puedo decir que sea cierto o sea falso, no lo sé, ¿no? Pero si ellos lo dicen, el instituto, pues debe ser por algo, ¿no? Y solamente yo se los comparto, sí, se los comparto. Después de esto, hermanos, de que el apóstol Pablo habla sobre la salvación, de su presentación, de lo que él anhelaba estar con ellos, con los romanos, viene aquí, empieza en el versículo 18, ya empieza un poquito ya lo complicado, ¿sí? Tenemos un poco de tiempo, vamos a empezar a analizar este versículo, de partir del versículo 18, lo que comparte el apóstol Pablo a los romanos con relación a lo que el hombre es. Recordemos un poquito, ya habla el apóstol Pablo, el preámbulo, como la salvación, el apóstol a las naciones, que fue nombrado por Jesucristo y que fue enviado a la salvación, y que ellos, los romanos, forman parte de salvación, y que el evangelio era precisamente con ese propósito, para que la gente, al creer, toda la gente, cualquier persona que creyera, alcanzara la salvación, y que era por fe. Pero aquí empieza entonces ahora el punto de por qué el hombre necesita esa salvación. Sí, mire, veamos aquí en el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la justicia, la verdad. Hacemos una pausa ahí, vamos a leerlo otra vez. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora está hablando de las personas que se oponen, hermanos. O sea, ¿a qué se oponen? A que lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? De esta salvación, ¿sí? Y que la ira de Dios se va a revelar contra estas personas que inicuamente, por impiedad, por sus deseos egoístas, pues, están impidiendo que la gente llegue a esta verdad o a esta salvación, ¿sí? Dice: porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Dice: porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es lo que les estaba yo comentando hace rato, la creación de Dios. No podemos negar que hubo un diseñador. No podemos negar que esto no fue surgió de la nada, surgió desesperadamente, y que todo lo que vemos, por ejemplo aquí, la hermana tiene varias plantitas. ¿Ustedes creen que estas plantitas surgieron de la nada? Ustedes conocen las rosas, ¿no? Conocen los claveles. Ustedes, por ejemplo, a mí me gustan mucho las rosas, ¿no? Y ustedes creen que esa planta, esa flor que produce la rosa, se llama rosa, surgió de la nada. Yo sé, por ejemplo, a esa hermana, ¿qué planta le gusta o qué flor le gusta? Me gustan los tulipanes. Tulipanes. ¿Usted cree que esa planta o esa flor surgió de la nada? No surgió de la nada. No, tuvo que haber un diseñador porque tiene formas, inclusive está diseñada o fue hecha para que por medio de las abejitas se polinicen las plantas y se sigan reproduciendo. Y eso, en esa etapa o en esa forma, las abejitas forman una materia importante, porque a medida que van recolectando su polen para crear la miel, también van permitiendo que las demás plantas se polinicen y se crean más plantas, no se deje de crear más plantas, ¿sí? Todo esto es un proceso. A este animalito, ¿quién le diseñó para que hiciera eso? Este animalito lo hace inconscientemente porque está buscando su comida, su alimento, pero hace este proceso de polinización. Y así podemos generar muchas cosas que podemos ver y que todo tiene un diseño. Por ejemplo, ahorita mucha gente se queja de las lluvias y todo eso, pero la lluvia tiene un propósito. Todo tiene un propósito, no fue diseñado nada más a la ciencia. Sin embargo, hay gente que no acepta ese hecho. La fotosíntesis, ¿saben qué es la fotosíntesis, hermanos? Yo no sé. ¿Ustedes saben qué es la fotosíntesis, hermano? Sí, no. Adelante, pasen. Bueno, es cuando las plantas obtienen la energía a través de la luz solar para producir O2 o oxígeno, pues. O sea, ahí se hace el proceso del carbono, o sea, de todo lo que se saca, ellas lo procesan y sacan oxígeno. Básicamente la fotosíntesis es eso, obtienen su energía del sol para hacer todo ese proceso. Así es que las plantas que vemos aquí generan oxígeno, absorben el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono que a nosotros nos hace daño, si respiráramos al dióxido de carbono nos morimos. ¿Sí? Nos morimos. Pero ¿qué creen? Cuando aspiramos, inhalamos oxígeno, pero sacamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono lo absorben las plantas y lo convierten en oxígeno. Eso, pregunto yo, ¿surgió de la nada? No surgió de la nada, tiene un diseño perfecto. Y Dios lo hizo con ese propósito. Yo ayer estaba explicando a mi hijo que cuando Dios dijo que produjeran a la tierra plantas y animales según su género, y al momento que lo dijo, Dios surgió esa parte, pero que al ser humano lo formó con sus manos, porque dice hagamos, no dice surja, ¿verdad? Como en el caso de las plantas, como los animales, no dice hagamos, dice que tomó polvo de la tierra. Dios se involucró en la creación del hombre y dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros como seres humanos debemos sentirnos muy orgullosos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí?
Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, nosotros como hijos nos parecemos ya sea a nuestro padre, a nuestra madre o a los dos. Tenemos rasgos de ambos, ¿no? O si no, a veces de los abuelos. También tenemos rasgos de los abuelos, carácter, o no sé, ¿no? Pero somos semejantes de ellos, ¿sí? Ok. Pero entonces, cuando dice que nosotros nos parecemos tú te pareces a tu abuelo, te pareces a tu abuela, ¿no? A veces, si el abuelo se portó bien, digo, qué padre, estoy como abuelo. Pero si se portó mal, como que no nos gusta cuando digan que nos parecemos al abuelo, ¿verdad? Pero imagínense que dice la Biblia que somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso a usted no le llena de satisfacción? Bueno, a mí sí. A mí sí me llena de satisfacción porque soy parecido a Dios. Soy parecido a Dios. En algunos rasgos soy semejante a Dios. O sea, soy semejante, pero no soy igual. Somos semejantes, somos parecidos a imagen, semejanza de Dios. Eso debería nosotros llenarnos de satisfacción. ¿O usted no se siente orgulloso cuando dice te pareces a tu mamá? Dice amamos a nuestra mamá. O sea, parezco a mi mamá. Es que parezco a mi papá. Pero ese es nuestro Padre Celestial. ¿Quién no se siente orgulloso de parecerse a Él? ¿A ustedes se avergüenzan de eso? ¿Verdad que no? Sin embargo, el ser humano no acepta ese hecho, hermanos, ¿sí? Por eso dice aquí en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Esta es de la que estamos hablando, porque ella forma parte de la verdad. ¿Sí? En 1858, si no me equivoco, hermanos, surgió una teoría que ha cambiado la ideología del ser humano. ¿Saben a cuál teoría me refiero? La teoría de la evolución. El famoso Carlos Darwin, ¿sí? Este hombre científico que se inquietó como todo el ser humano, preguntando, cuando estamos alejados de Dios, nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando no conocía a Dios, yo me preguntaba, a lo mejor alguna vez ustedes también se preguntaron, ¿y de Dios en dónde salió? ¿Quién hizo a Dios? ¿O quiénes son los papás de Dios? Yo lo que me preguntaba cuando yo no sabía de Dios, ¿sí? ¿Y quién lo creó? ¿Dónde surgió? ¿Pero por qué pensamos eso? Porque nosotros tuvimos un principio y pensamos de acuerdo a nuestra naturaleza que Dios tuvo que haber tenido un principio, ¿sí? Porque tenemos nosotros una mente finita, pequeña, pero la mente de Dios es inmensa, que no la podemos comprender. Es como, por ejemplo, usted en este vaso, usted puede vaciar todo ese garrafón de 5 litros o de 10, ¿lo puede vaciar aquí? No cabe, ¿verdad? No cabe. Así es nuestro cerebro, hermanos. La mente de Dios es infinita, a nuestra mente es chiquitita. Vamos a entender todo lo que el propósito del plan de Dios. No lo vamos a entender, así como aquí no puede caber una garrafa de 20 litros, no cabe. Nuestra mente tampoco entiende ciertas cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué el ser humano siempre va a estar cuestionando este punto, no? Ahorita usted tocaba el punto, la Biblia dice de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene voluntad, Dios tiene sentimientos, ¿sí? El hombre precisamente fue creado en ese aspecto. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, se refiere en el aspecto espiritual, ¿sí? Y recordemos que en el huerto del Edén Dios tenía una relación personal con Adán, porque Dios bajaba y platicaba con Adán, lo visitaba en el huerto del Edén. En el momento en que el hombre peca, en ese momento se rompe la relación, la intimidad del hombre con Dios, y el pecado hace la separación de nosotros los hombres con Dios. Ahora, ¿por qué cuestionamos a Dios? Precisamente cuestionamos a Dios porque en el momento de que Adán y Eva pecaron, en ese momento se rompe toda relación, nuestra mente se tuerce, ¿sí? Al llegarse a torcer el pensamiento del ser humano,
es que vienen todos estos cosas, empiezan uno a cuestionar, como lo que dijo Darwin. Sabemos que Darwin era judío, pero no porque era judío quiere decir que era un hombre totalmente, pues, acercado a Dios, no, sino que también sabemos que como han habido judíos muy buenos, han habido judíos que también han llevado a la humanidad a rebelarse en contra de Dios, ¿no? Entonces, precisamente por eso es de que nosotros cuestionamos, porque nuestra mente está torcida. Por eso en Jeremías el Señor dice ahí, perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice que solamente Él. Entonces, aparte de que tenemos la mente torcida, sabemos que tenemos un adversario. Sabemos que hay espíritus, hay demonios, hay potestades, hay principados que vienen y te están bombardeando constantemente y te están diciendo, a ver, si Dios existiera, ¿por qué Dios permite tantas guerras? Si Dios existiera, ¿por qué permite la miseria en la humanidad? Si Dios existiera, ¿por qué permite las enfermedades? Pero lo que la gente no entiende es de que Dios no lo permite, sino que simple y sencillamente nuestro pecado, nuestra maldad, ¿sí? Como seres humanos somos los que buscamos. ¿Qué es un punto principal de la física? ¿Qué enseña la física? Toda acción le corresponde. Es correcto, ¿no? Que toda acción viene y te trae una reacción, ¿no? Entonces, obviamente que si yo hago lo malo, hermano, pues tengo que pagar las consecuencias, ¿no? Es como si yo ahorita digo, pues sabes que me quiero hacer un tatuaje. Voy y me hago un tatuaje. Pero desafortunadamente van a utilizar esa, no sé si es aguja o no sé qué utilizan para hacerte tatuajes. Lo usaron en una persona que tiene SIDA. ¿Fue la culpa de Dios? No, fue culpa mía, porque fui y me tatué con algo que ya estaba mal, ¿sí? Entonces ahí no es la culpa de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué tantas guerras? Precisamente por la ambición de otras gentes poderosas, ¿no? Que quieren invadir, que quieren gobernar al mundo, ¿no? Por eso es que vienen todas esas consecuencias, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí en Romanos precisamente se le conoce como revelación natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está revelando o reveló algo que era natural, ¿sí? Y más adelante, conforme vamos a ir leyendo los textos o versículos, nos vamos a ir dando cuenta y Dios nos va a ir abriendo el panorama para ir entendiendo lo que quiere enseñar el apóstol Pablo aquí en Romanos. Gracias, hermano. Sí, gracias. Entonces, hermanos, debemos nosotros ver lo que Dios ha manifestado en su creación, dice aquí, dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios conocemos, vemos, de ser manifiesto, pues Dios lo manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios? En el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, que no lo podemos ver, dice, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen claramente visibles? Desde la creación del mundo. Ahí está. El poder de Dios, pero como decíamos hace rato, estábamos hablando que Dios creó las cosas, que fuimos creados a imagen y semejanza. Ese poder de Dios es visible en nosotros mismos, en su creación. Aunque no lo veamos, pero está visible el poder de Dios y que existe. Estábamos hablando de las plantas, del sistema de la fotosíntesis, que es creado por las plantas y bueno, todo los árboles, todo de la parte vegetal, el reino vegetal, como Dios lo enseña en la escuela, el reino vegetal, sí. Perdón, es verdad, pero como decíamos en un principio, estas cosas pues solamente quienes ya tenemos al Espíritu de Dios, vamos entendiéndolas. Desde el inicio decías que no entendemos muchas veces la salvación de Dios, ¿no? Para nosotros. Y de verdad, muchas veces ya se ha hecho la oración de fe, pero no se ha entendido esa salvación tan grande. Pero una vez que se va ejercitando a través de la fe, de ir leyendo la Escritura y de estar en estas reuniones que tenemos, entonces se va abriendo nuestro panorama.
el día de hoy, yo creo que todos los que participamos de reuniones y que hay enseñanza, pues vamos viendo. Yo si voy a un paseo no voy y veo, por ejemplo, el mar y pienso que está hecho para que, porque me lo merezco, ¿no? Veo y digo, qué grandeza del Señor, y siempre pienso en Dios en todas partes, ¿no? Aquí en mis plantas, son plantas verdes que no creo que va a dar una flor, porque es verde, es planta verde. Y cuando le veo una flor, cuando les vi a esas plantas que tuve una en la estética durante 15 años y creció hasta el techo y nunca le vi una flor, y aquí cuando le vi, dije, florea. Y digo, ay Señor, qué grande eres. O sea, ve estas maravillas, me sorprendo. Flores chiquititas en plantas que tengo aquí. Y le mando foto a mi hermana Betty. Mira, florea. Ay, qué bonita es la creación de Dios. O sea, pero ya podemos ver que todo proviene de Dios y que exactamente Él es el que hace las cosas así como Él quiere, ¿no? Que no nada más es así porque sí ya le salió una flor a la planta y ya, ¿no? Sino que digo, ay Señor, qué grande eres. Pero eso, esa fe y ver la mano de Dios en todo es a través de que se va ejercitando nuestra fe, a través de estar en estos estudios y reuniones. Gracias. Sí, entonces hermanos, es visible el poder de Dios, su grandeza y su majestad son visibles, aunque Él es invisible, pero son visibles ese poder por las cosas creadas, ¿no? Como dice aquí, dice en el versículo, bueno, el 20 dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Los hombres impíos que impiden que se llegue, que impiden injustamente llegar a la verdad a las personas. A eso se refiere ese tipo de personas que están en contra de que se conozca la verdad de esto que estamos considerando, la verdad de la salvación, y niegan a Jesucristo. Y eso es muy importante, porque si negamos a Jesucristo, hermanos, pues no hay salvación, hermanos. Y muchas creencias de algunas sectas se niega a estas, inclusive mencionan hoy la filosofía del ser humano, es que niegan que Jesús fue un hombre muy sobresaliente, pero que no es Dios, ¿no? Y si no es Dios, pues no puede salvar, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y debemos estar bien atentos a esto, porque sutilmente se ha metido esto, y la gente, como dijimos, no conoce, cree que esa es una realidad, y están perdidos de salvación. La salvación se hace precisamente por la fe en ese sacrificio, en la vida y la muerte y resurrección de su Señor Jesucristo. Esa es la base de la salvación. Pero al negarla y negar que Jesucristo haya sido Dios y que simplemente fue un humano como cualquier otro que tuvo sabiduría y eso, pero nada más, se acabó. Y eso es lo que creen los judíos. Y están esperando en su Mesías, ¿sí? Eso es lo que creen ellos, los judíos, por eso no creyeron en su Señor Jesucristo. Es que todo esto, fíjese que viene de una filosofía del gnosticismo. El gnosticismo se metió dentro de la iglesia precisamente cuando leemos primera carta de Juan, cuando Juan dice ahí, ¿no? Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Precisamente se está refiriendo a esta secta del gnosticismo que se metió dentro de la iglesia, y una de las doctrinas del gnosticismo en ese entonces era enseñar que el cuerpo era malo, que el cuerpo era el que, que el cuerpo era el que tenía que disfrutar, que tú tenías que gozar, que vivir la vida y todo eso, ¿no? Y que al fin y al cabo, que Jesús no vino tal como dice, por eso es todo aquel que niega, ¿no?
Todo aquel que niega, que dice que Jesús no vino en cuerpo y carne, ese es el anticristo. Pues se está refiriendo a ese tipo de doctrina que había entrado a la iglesia en ese entonces, ¿sí? Posteriormente, en el año 150, nace se me olvidó ¿cómo se llaman? Donde decían que el nuevo mover del Espíritu Santo, ¿sí? Se me olvidó el nombre, a ver, creo aquí lo tengo apuntado. Pero entonces, sí, mejor luego les enseño todo eso, porque sí es necesario para ir entendiendo los siervos. Bien. Entonces, hermano, eso es lo que creen, y eso, al no tener o no creer en Jesucristo, pues no hay salvación, ¿no? Y también con lo que decía la hermana Lupita, que aceptan al Señor Jesucristo, pero no alcanzan a comprender la magnitud de lo que alcanza la salvación, y eso hasta cierto punto es normal. ¿Por qué es normal? Porque pues no conocen a Dios, y el aceptar a Jesús es un inicio. Por eso Jesús dijo que hagamos discípulos, enseñándoles, ¿sí? Eso es lo que dijo Jesús, bautizándoles, y que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces no más es que reciba a la persona al Señor Jesucristo, sino que hay que discipularle, enseñarle, ¿sí? Y después el bautismo viene cuando hace pública su conversión. El bautismo es hacer pública esa fe que tiene el Señor Jesucristo, y que lo acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador públicamente al ser bautizado, ¿sí? Por eso dice, así lo va numerando Jesucristo: hagan discípulos, enseñándoles y bautizándoles, porque sigue haciendo. Y ese bautismo es pública, donde se hace pública, que es precisamente se cree en el Señor Jesucristo y que cree en esa salvación, que está convencido de ello, ¿sí? Y por eso se tiene que hacer de manera pública ante la gente, que vea eso de manera visible y pueda testificar que eso va a ser así, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, tenemos que nosotros analizar bien. De aquí le vamos a parar. Ya son un poquito minutos después de las 11. Sigan, estimulo a que sigan leyendo. Aquí ya va a empezar la parte complicada de esta carta. Ya va a empezar la parte complicada, y les animo a que lo lean, lo estudien, y que si tienen la oportunidad de leerlo en algunas versiones diferentes, lo hagan, ¿sí? Para que puedan entenderlo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a alguna duda que tengan, algún comentario. ¿Todo está claro? Bueno. Ok. Entonces paramos en el versículo 20. Bueno, vamos a ver el 21. Vamos a ver el 21. Bueno, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, Padre. Gracias te damos, Padre, de este tiempo, esta mañana. Estamos muy contentos, Padre, de poder considerar tu palabra, analizarla, y que tú nos guíes, Señor. Eso es lo más importante para que podamos comprenderla mejor, Señor. Agradecemos la vida de mis hermanos presentes aquí, Padre Santo, que hicieron un esfuerzo de venir aquí a escuchar tu palabra, de tener esa comunión contigo, Padre, que es tan necesaria como hoy lo vimos, Padre Santo, de alcanzar esa comunión contigo, que es nuestra mayor necesidad, Padre Santo, ¿sí? Bendice a cada uno de ellos, Padre, bendice a las personas que verán este video, Padre, que también sea de bendición para ellos, Padre Santo, que pueda ser todos, tanto los que estamos aquí presentes como los que están en el Facebook, Padre Santo, seamos todos edificados, conformados para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia que has tenido para con nosotros, y el privilegio enorme que tenemos de estudiar tu palabra, Señor.
Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección lenta.